No se escucha, Verónica. Buen día. Vamos a hacer el review de un artículo de las diferenciaciones de las masas renales sólidas por resonancia magnética. Un artículo de Radiographic. Bueno, para empezar, más que nada vamos a ver ante un tumor renal cómo hay que estudiar, o sea, cuáles son las secuencias básicas que tenemos que tener. Una de las secuencias es un T1, ¿sí? un T1 con fase y fuera de fase, en un corte axial. Un T1 con contraste, donde tenemos que tener las tres fases, la córtico-medular, la nefrográfica y la excretora, ¿sí? en los tres planos, en el axial, en el coronal y en el sagital. Hay que tener en cuenta que la secuencia en la córtico-medular se hace después de la administración, después de los 40 segundos de la administración del contraste. La nefrográfica se obtienen después de los 90 segundos de la administración del contraste, y la excretora son 3 minutos después. Un T2 común, digamos, o un rápido, también en los tres planos, en el sagital, en el coronal y en el axial. Un T2 con supresión grasa y una difusión con un mapa de ADC. Bueno, en este artículo vamos a revisar las imágenes, vamos a separarlas en tipos, en las lesiones malignas, los carcinomas de células claras, los carcinomas de células papilares y los carcinomas cromófobos, las carcinomas de células cromófobas, y las lesiones benignas, los angiomiolipomas y los oncocitomas. Vemos que los carcinomas de células renales son los tumores más frecuentes en el adulto, que se encuentran en el 90%, tienen una prevalencia en los pacientes masculinos y una edad promedio de 65 años. Los carcinomas de células claras es el tumor más frecuente de los que se encuentran en el 80% de los casos. Solamente del 80% de los casos que se encuentran, el 5% va a estar asociado a un síndrome, el síndrome del Guillain-Barré y la esclerosis tuberosa. Tiene un pronóstico bastante favorable, una transformación sarcomatosa es rara, pero cuando hay una transformación sarcomatosa su pronóstico es malo. Los carcinomas de células claras se van a originar del epitelio de los tubos contornados proximales, ¿sí? Y tienen un crecimiento expansivo. Como se puede ver acá en la lesión, son masas bien delimitadas que tienen como una pseudocápsula de fibrosa, ¿sí? Y histológicamente estos carcinomas se van a diferenciar por una clasificación de Fuhrman en bajo y alto grado, o sea, grado 1 y 2 son lesiones de bajo grado, y lesiones 3 y 4 son de alto grado y su pronóstico no es muy bueno. Estas lesiones, las de células claras, son las que invaden con más frecuencia las venas renales y la vena cava inferior, generando una trombosis carcinomatosa. El diagnóstico diferencial de estas lesiones las hace con los angiomiolipoma y el oncocitoma. Las características imagenológicas de estas lesiones, vamos a ver que son masas intensas en T2, ¿sí? Heterogéneas, porque van a generar necrosis, degeneraciones crísticas o hemorragias. Van a ser hipointensas en T1 o isointensas. Con el gadolinium, luego la administración del gadolinium va a tener un realce, un ávido realce, y es heterogéneo porque son lesiones hipervasculares. Y en la secuencia fuera de fase va a tener una caída de la señal. El 25% de la caída de esta señal dice que es predictivo de una lesión de células claras. Después vamos a tener el anillo, que veíamos en la primera foto, que era esa pseudocápsula fibrosa, que es hipointensa en T1 y T2. En las secuencias de difusión va a restringir, y en el mapa de ADC va a tener una caída de la señal. También se dice que estas lesiones, carcinomas de células claras,
tiene una mayor caída de la señal en el mapa ADC que el resto de los carcinomas que no son de células claras. Bueno, en estas imágenes se pueden ver en un corte axial T2, se puede ver una lesión en la valva posterior del riñón izquierdo, que es una lesión bien heterogénea, bien delimitada. Tenemos esta cápsula hipointensa en T2, como habíamos dicho, que era esa cápsula fibrosa. Luego de la administración de contraste, vemos que el contraste es heterogéneo. ¿Sí? En las secuencias de difusión vemos que tienen se restringe y tiene una leve caída de la señal, y en secuencias de fase y fuera de fase tiene una caída de la señal en fuera de fase, que habíamos dicho que el 25% de la caída de esta señal era predictivo de células claras, de carcinoma de células claras. Esta es una lesión de bajo grado, por clasificación de Fuhrman. Y esta lesión es también es una de carcinomas de células claras, pero es un grado más avanzado, es un grado 4 de la clasificación de Fuhrman. Es una mujer de 42 años, que podemos ver en el riñón derecho, una formación de bordes bien delimitados, que tienen su centro es hipointenso, ¿sí? Esto puede ser por una degeneración quística o necrótica. Vemos que son bien vasculares en la fase con contraste. Tienen en la difusión tienen alta señal, restringen difusión y tienen una caída en el mapa de ADC. Una caída de la señal en el mapa de ADC. El carcinoma de células papilares es el segundo con más frecuencia. Tiene un 10 al 15% de las lesiones encontradas. Generalmente son bilaterales y multifocales. Que sean bilaterales y multifocales no significa que estén relacionados con estadios muy avanzados o con un tipo más agresivo o con un grado alto, ¿sí? Tiene mejor pronóstico que las células claras y tiene baja incidencia de hacer metástasis. Va a derivar de los tubos contorneados proximales, y también pueden contener hemorragias, necrosis, como se pueden ver en esta pieza macroscópica. Se puede ver las hemorragias, las áreas de necrosis, las degeneraciones quísticas, y también pueden tener septos, y las paredes son irregulares. Su transformación sarcomatosa también es muy baja, y estas lesiones se van a dividir en dos. O sea, histológicamente, las lesiones de tipo 1, que son las basófilas, que son de bajo grado, y las de tipo 2, eosinófilas, que son de alto grado, y su pronóstico es bastante malo. Los hallazgos imagenológicos de estas lesiones papilares van a ser un tumor circunscrito, homogéneo, son hipovasculares en comparación a los de células claras, las lesiones periféricas, y son lesiones más chiquitas generalmente, son menos de 3 centímetros. Hay lesiones que alcanzan más de 4 centímetros, pero son heterogéneas, no son homogéneas como las anteriores. ¿Por qué? Porque tienen son más propensas a generar hemorragias, falsificaciones y necrosis. También tiene una cápsula que es hipointensa, vemos en esta pieza macroscópica, esa cápsula fibrosa que es hipointensa en T1 y T2. Es una lesión, este tumor es una lesión hipointenso en T2, tiene un contraste, un realce, luego el contraste progresivo. En fuera de fase también va a tener una caída de la señal, pero en este caso es por la hemosiderina, porque son los tumores más grandes, tienen tendencia a las hemorragias. Y en la difusión y en el mapa ADC tienen baja señal. También estas lesiones pueden contener nódulos murales internos. Como vemos en este corte axial, en la válvula posterior del riñón izquierdo, se va a ver esa lesión más bien pequeñita, periférica, bien de bordes definidos, hipointensa ante 2. Vemos en el T1, en el fase y fuera de fase, que no tiene caída.
que tiene caída de la señal fuera de fase, y luego del material de contraste vemos en una fase córtico-medular que su realce es tenue, más bien periférico acá, y luego de la fase más nefrogénica va adquiriendo más contraste de manera heterogénea. El carcinoma de células cromófobas es el tercer tipo más frecuente, ¿sí? Es el de mejor pronóstico que los anteriores, tiene una probabilidad de metástasis bajas, y generalmente las metástasis van a ser a hígado y a pulmón, y solamente el 5% de estas lesiones van a invadir a los vasos renales, como las de células claras. Tanto las cromófobas como las células claras son las que invaden los vasos renales, pero con mayor frecuencia las carcinomas de células claras. Bueno, en los hallazgos imagenológicos son tumores sólidos, homogéneos, circunscriptos, vemos que son lesiones bien circunscriptas, lobulados, son de gran tamaño, pueden ser iso o hipointenso en el T2. Luego del contraste, su realce es intermedio, ¿sí? No tiene tanta avidez al contraste como las de células claras, pero sí tiene más que las anteriores, que las papilares. Y los carcinomas de las cromófilas van a tener una característica que es la cicatriz estrellada central, un 40%, pero no es característico, ya que esta cicatriz central va a estar compartiendo esta característica con la lesión benigna que es el oncocitoma. Estos son muy poco probables que invadan los vasos renales o la afectación perirenal, y tiene una alta señal en la difusión y una caída en el mapa de ADC. Vemos en estos cortes axiales, en el riñón izquierdo, se ve esta masa hipointensa en T2, podemos ver que tiene los bordes lobulados, que luego del contraste se puede ver esta cicatriz estrellada, no tiene tanta avidez al contraste, en secuencias tempranas, tiene una restricción de la señal en difusión, y en fase y fuera de fase no se modifica la señal. Bueno, y ahora vamos a continuar con las lesiones benignas. El angiomiolipoma es el más frecuente, es el tumor benigno más frecuente. Generalmente se dan 40 a 60 años, ¿sí? Con mayor prevalencia en las mujeres. Tiene varios vasos sanguíneos, dismórficos, músculo liso y tejido adiposo. Se pueden clasificar se los divide en dos grupos, los típicos y los pobres en lípidos, y el 80% de los hallazgos de estas lesiones es de forma incidental. El 20% de estos hallazgos incidentales va a estar asociados a linfangioleumiomatosis y esclerosis tuberosa. Esta lesión, la que está asociada a la esclerosis tuberosa, se la llama angiomiolipoma epiteloide, ¿sí? Tiene los bajos, del tipo que es bajo en lípidos, es mucho más agresivo, y sí también invade la vena cava y también puede producir metástasis. Bueno, los angiomiolipomas, más de 4 centímetros, van a tener más riesgos a hemorragia, ¿sí? Y son potencialmente mortales por el síndrome de Wunderlich. Son más grandes, ¿sí? Son exofíticos y son difíciles de diferenciar de los liposarcomas perinéfricos. Los hallazgos imagenológicos típicos de los angiomiolipomas son hiperintensos en T1. En T1 con supresión grasa son hipointensos, tienen esa caída de la señal. En la fase opuesta también tienen el artefacto de tinta china por el contenido lipídico. Y en T2 tenemos nos van a dividir, nos van a hacer lesiones hiperintensas cuando tienen alto contenido adiposo, y van a ser hipointensas y homogéneos cuando tienen poco contenido adiposo.
si tienen un realce, luego del contraste, un realce temprano, y va a tener una restricción de la señal en secuencias de difusión y una caída en el mapa de ADC. Bueno, acá vemos en los cortes axiales otra vez, en secuencia T2, una formación hipointensa o isointensa. En esta lesión es de una mujer de 39 años, ¿sí? Que se puede ver una hiperintensidad, una lesión hiperintensa, que luego del el FATSAT tiene una hipointensidad, en la supresión grasa tiene una hipointensidad. Luego de la administración del material de contraste, vemos que tiene este contraste heterogéneo, que no es tan ávida, una avidez tan temprana al contraste, es más bien heterogéneo. Y en la secuencia fase y fuera de fase, vemos que tiene el artefacto en tinta china por la grasa macroscópica, ¿no? Y tenemos el angiomiolipoma, pobre en grasa. El angiomiolipoma pobre en grasa es hiperintenso en T2, en T1, y habíamos dicho que era hipointenso en T2 por el bajo contenido adiposo, ¿no? Y más bien eran homogéneos. Son más bien lesiones pequeñitas, ¿sí? No alcanzan los 3 centímetros, y tienen mucho contenido de músculo liso y vasos sanguíneos más que nada. Son exofíticos, y como podemos ver la diferencia del anterior, esta no tienen cápsula. También tienen un contraste temprano y tienen una caída en la señal en la fase opuesta. Restringe y cae la señal en el mapa de ADC. Acá vemos en estos cortes de una mujer de 50 años, muestra una masa hipointensa, ¿sí? en esta secuencia T2, la secuencia T2 muestra esa masa hipointensa que luego del contraste muestra esa baja intensidad. No, este es un T1. Según la supresión grasa, un T1 vemos que tiene la caída de la señal en supresión grasa T1. Acá está la del contraste, que tiene ese realce luego del material de contraste. Y en fase y fuera de fase, vemos que no tiene tanta caída de la señal, ¿no? Y el oncocitoma, como última lesión benigna, vemos que son el 3 al 7% de las lesiones sólidas, tiene un pico de incidencia en los 70 años y tiene una prevalencia masculina. El oncocitoma y los carcinomas de células cromófobas se llaman las neoplasias oncocíticas por las similares características que tienen entre estos dos. Y macroscópicamente vemos que son las lesiones homogéneas, tienen esta cápsula, son lesiones encapsuladas y son más bien oscuras. Los hallazgos imagenológicos en la resonancia son bastante variables y se superponen bastante características con las células, los carcinomas de células claras. Tiene la cicatriz estrellada central, como habíamos dicho, que compartía las características con las cromófobas por el tejido fibroso central, que generalmente es hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Estas lesiones, o sea, el oncocitoma va a ser una lesión hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Su cápsula, hemos dicho, va a ser hipointensa en un 50% de los casos, y no van a invadir ni la grasa perinéfrica ni las venas renales.
Generalmente se asocian los oncocitomas a un washout más del 50%, y luego el contraste va a ser un leve realce en la fase arterial. Acá vemos esta lesión, esta formación en el riñón izquierdo, una mujer de 45 años que presenta esta lesión. Es heterogénea, una masa renal heterogénea en T2, hiperintensa, ¿sí? Una porción central hiperintensa, es la cicatriz estrellada que habíamos dicho que compartía con de células cromófobas. Después vemos en el corte con supresión grasa, que también vamos a mostrar esta lesión heterogénea, con esta hipointensidad central. Y en la fase con contraste también va a tener un ávido contraste y tienen pequeñas formaciones hipointensas centrales. En la secuencia fase y fuera de fase, vemos que no tienen cambios de la intensidad de señal en fase ni en fuera de fase. Bueno, esta es una tabla más o menos para tenerla en cuenta cada vez que tenemos unas lesiones renales, es como un resumen de todo lo que dijimos. No sé si lo tenemos ahí, las células claras, porque es más de lo mismo. Y los puntos para tener en cuenta, ¿sí? La enseñanza que nos tiene que dejar más o menos esta clase, que son los carcinomas de célula clara, las carcinomas de células claras, son lesiones hiperintensas en T2, realmente son heterogéneas por las necrosis y las generaciones crísticas o hemorragias, son las que producen más de este tipo de degeneración. En T1 son hipointensas o isointensas, son tumores hipervasculares, entonces tienen un ávido realce y heterogéneo en la fase arterial, ¿sí? Y la diferenciación de los carcinomas de células claras, tenemos que hacer la diferenciación con las masas benignas hipervasculares como los oncocitomas y los angiomiolipomas. Así que es bastante difícil de distinguir las células claras de estas dos lesiones benignas. Dice que otra de las características es que tienen una grasa microscópica intralesionar, ¿sí? Que es lo que va a aparecer como la caída de la señal en la fase opuesta, y va a tener una pérdida de la señal más del 25%, que habíamos dicho que más del 25% de la pérdida de esta señal en fase opuesta era bien más predictiva de las carcinomas de células claras. Son hipointensas en T2, ¿sí? Los carcinomas de células renales son hipointensas en T2, son hiposvasculares, el realce es progresivo, pueden tener hemosiderina, y lo que va a hacer esta hemosiderina va a ser una pérdida de la señal en la fase opuesta, habíamos dicho. Los carcinomas de células cromófobas comparten el mismo origen que los oncocitomas, como habíamos visto, que por eso tenían bastantes características similares, tanto histológicas como imagenológicas. Los angiomiolipomas clásicos son hiperintensos en T1 por el contenido graso que tienen, habíamos dicho que tenían más contenido graso que músculo liso, y la presencia de esa grasa macroscópica va a tener una supresión de la intensidad de señal en la secuencia FAT-SAT, y en la fase opuesta nos va a dar ese artefacto de la tinta china, ¿sí? Es por la grasa macroscópica. Son lesiones más bien homogéneas, son hipointensas, de baja intensidad de señal, en T2. Y los angiomiolipomas, los pobres en lípidos, que tenían más predominio de los músculos lisos, ¿sí? Son lesiones más exofíticas, y vamos a acordarnos de esa lesión macroscópica que no tenía cápsula. Pueden mostrar la caída de la señal en las imágenes fuera de fase. En las imágenes fuera de fase va a dar una caída de la señal. Y bueno, eso era más o menos todo.